estará Gabriela Calderón, columnista de diario El Universo. El timbre cambiario y su efecto sobre el costo de la competitividad de la producción nacional. Un sistema dolarizado necesita que las sobretasas arancelarias sean reemplazadas por el remate de dólares de los exportadores privados a cargo del Banco Central. Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Ver una injusticia y no hacer nada es no tener valor, lo dijo Confucio, filósofo chino. Hay plena conciencia de las bondades de la dolarización por la estabilidad que ofrece una moneda fuerte. Sin embargo, desde que volvió a aparecer el fenómeno cíclico del derrumbe del precio del petróleo y la revalorización del dólar, se repite el estribillo de que la revalorización del dólar afecta a la competitividad de nuestra producción exportable. Gabriela Calderón, columnista del Universo, editora de la página web en español del Cato Institute, Centro de Investigación de Políticas Públicas no partidista con sede en Washington. Buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La competitividad de nuestras exportaciones se ven afectadas por el costo de insumos causado por aranceles aduaneros, sobretasas arancelarias e impuestos a la salida de divisas o por la revalorización del dólar. ¿Qué indican las estadísticas sobre lo que causaba devaluar la moneda frente al dólar para mejorar competitividad? Bueno, lo que podemos ver es estadísticas, por ejemplo, del tipo de cambio real, que nos dice cuántas canastas de productos básicos podemos comprar con el equivalente a una canasta de productos básicos en nuestro país. Y por ejemplo, eso de ahí, ese indicador, el tipo de cambio real, muestra que el Ecuador ha venido perdiendo competitividad desde el año 2010, mucho antes de que empiece este nuevo periodo de apreciación del dólar que se inicia en el año 2014. Entonces la calentura no vendría a estar en la política monetaria de la Reserva Federal y la apreciación actual del dólar, sino que vendría a estar en otros elementos de la política económica del gobierno ecuatoriano que se han venido acentuando desde el año 2010, cosas que nos hacen menos competitivos, que incrementan el costo de hacer negocios en nuestro país, como por ejemplo el impuesto a las salidas de divisas y el sinnúmero de restricciones al comercio, que no incluye solo las salvaguardias, que ha sido lo que más se ha discutido en el año 2015, sino que las salvaguardias es como la cereza encima de toda esa suma de barreras al comercio, que no solo son aranceles, sino también tienen que ver con restricciones pararancelarias, como las nuevas normas INEN que se han venido aprobando en cantidades de miles de normas nuevas en los últimos años. Todo eso hace que se incremente el costo de hacer negocios en el país, no solo para aquellos involucrados en negocios de importación, sino también para aquellos involucrados en negocios de exportación, ya que como indican estudios recientes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, cada vez las economías están más integradas a cadenas globales de suministro, lo cual implica que las barreras a las importaciones terminan siendo al final del día barreras a las exportaciones, porque mucho de lo que exportan los países en una economía globalizada requiere de insumos importados, los cuales por eso, se encarecen. según las estadísticas, por ejemplo, a Brasil y Colombia, por ejemplo, que para mejorar competitividad de sus importaciones han devaluado, ¿les ha servido devaluar su moneda frente al dólar? Justamente partiendo de lo que usted dice, de cómo afectan también las importaciones. Se estima que cada vez incrementa la cantidad de componentes importados en la producción y la OCDE ha estado calculando estos montos para distintos países. No conozco la cifra exacta para Brasil y Colombia, pero por ejemplo para el caso de Francia ha pasado de menos del 15% a más de 25% entre los 90s y el presente. Y esto de aquí ha reducido, según estudios del Banco Mundial, el impacto de las administraciones cambiarias, de estas manipulaciones cambiarias sobre la competitividad. Y un artículo de The Economist que hace un par de días analizaba los datos presentados por estos diversos estudios, decía que básicamente parecería que en un mundo globalizado cualquier ganancia en competitividad adquirida mediante depreciaciones del tipo de cambio es automáticamente borrada o eliminada en cierta forma por pérdida en competitividad en las importaciones, que cada vez son más necesarias para este tipo de exportaciones con insumos importados. Estados Unidos, que es el único país que imprime y emite dólares, lleva más de 20 años consecutivos de déficit de su balanza comercial.
Y Alemania, todo lo contrario, superávit comercial permanente, primero con un supermarco y después con el supereuro. Ambos tienen sus productos estrellas de exportación, así como el Ecuador, por ejemplo, con banano, camarones, atún, flores y cacao fino a nivel mundial. A eso se requiere proteger, pero se necesita un remate de sus divisas para recaudar un llamado timbre cambiario, como ha anunciado el ministro de Industrias, a fin de reemplazar las sobretasas de importación y dar esa diferencia para ayudar a los exportadores. No es necesario en realidad, y de hecho las devaluaciones no están correlacionadas con el éxito en las exportaciones. Si vemos el desempeño de las exportaciones venezolanas, pues esas deberían ser de entre las más competitivas, y lo que vemos es que han tenido una contracción, y vemos un desempeño mediocre de las exportaciones argentinas, una moneda que también se ha estado depreciando. Por otro lado, una de las monedas que más se ha depreciado a nivel mundial es el rublo ruso, que ha perdido valor en 69% durante el último año, y sin embargo no vemos una invasión de productos made in Russia alrededor del mundo. Las devaluaciones no son hoy en día lo más importante en cuanto a determinar la competitividad. De hecho, hay mucho que se puede hacer por el lado de política económica doméstica, es decir, elementos que los ecuatorianos sí controlamos, sobre los cuales sí podemos ejercer control. Autoridades del gobierno siempre dicen que ellos no pueden controlar el precio del petróleo ni el valor del dólar. Pues bueno, sí pueden controlar muchas otras políticas económicas, como la política laboral, la política comercial y la política tributaria, que encarecen artificialmente el costo de hacer negocios en el país y dificultan la creación de riqueza y de empleos. Ahora, en un país dolarizado, el Banco Central no da los dólares para importar. Estos provienen preponderantemente de inversiones que realizan la industria y la agricultura para importar materias primas y bienes de capital, que constituyen aproximadamente el 60% de las importaciones totales. Sigue el gobierno con combustibles que ahora cuestan un tercio de lo que costaban antes. Y el remanente marginal son bienes de consumo y no todos perecederos como vehículos y artefactos eléctricos. ¿Qué efecto tendrá sobre las importaciones el timbre cambiario? ¿Serán más caras, devaluando el superdólar que abarata el costo de las materias primas y los bienes de capital? Bueno, si uno tiene que escoger entre enfermedades, yo creo que las salvaguardias son una enfermedad menos pesada. Aunque ya hemos explicado, no solo yo en distintas columnas y apariciones en prensa, sino muchas personas hemos explicado durante un año lo nocivas que son para la economía y lo innecesarias y contraproducentes que son. Pero el timbre cambiario lo que haría es generar un nivel mayor de incertidumbre, porque ya es algo que implica administración cambiaria, que es algo totalmente contrario a la dolarización. La dolarización, un elemento esencial de la dolarización es que no haya administración cambiaria, que no se manejen tipos de cambios. Y otra cuestión que implica es la dirección del comercio, que es algo también totalmente ajeno al régimen de la dolarización. Y esto nos devuelve al pasado, porque esos dos elementos, que es la dirección del comercio y la administración cambiaria, eso es algo que ya lo vivimos en nuestro país entre fines de los 40 y principios de los 90, que es básicamente tratar de, a través de la política de la administración cambiaria, dirigir el comercio y administrar, administrar distintos tipos de cambio para distintos tipos de importaciones. La única diferencia sería que en el caso del timbre cambiario todavía no se contempla, o nadie ha dicho, nadie ha hablado acerca de incautación de divisas, que eso sí ya sería algo totalmente contrario a la dolarización. Lo que sí es cierto es que es iniciarnos en un camino que nada tiene que ver con la dolarización. Por ejemplo, tenemos el caso de Panamá, cuyas exportaciones han crecido a un promedio de 9% entre el periodo 2008-2013, y las exportaciones de bienes y servicios, y lo han hecho teniendo la misma moneda que nosotros. Eso sí, han tenido una política económica muy distinta. Gabriela Calderón, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.